Hola, buenas tardes. Para las que no me conocían, mi nombre es Giovanna Pennaroli, soy la psicóloga de la Escuela de Lenguaje con Guilleo y hoy quiero que hablemos sobre el juego y la importancia que tiene el juego en la primera infancia y los tipos de juegos, obviamente. Entonces tenemos que el juego es un instrumento que es indispensable para que ellos puedan aprender. El juego es vital para el desarrollo y los procesos de aprendizaje de estos niños y tiene que ser espontáneo, libre, natural, porque estas características son las que hacen que el juego sea un juego. El juego es una actividad indispensable para la maduración, tanto para la maduración como para el aprendizaje actual y futuro de los niños. Para que éste se ponga en práctica o en escena no es necesario tener tantos juguetes o grandes juguetes o instalaciones, sino más bien se debe observar y pensar qué es lo que necesitan nuestros niños y a la edad en que ellos están, para así seleccionar lo que sea más adecuado, puede ser económico, incluso reciclados, y en función de la etapa del desarrollo y los propios intereses que tienen los niños. Hola mamás, veo que varias ya se han conectado y quiero plantearles que al final de esta exposición, de este relato, puedan hacer sus preguntas. Como les planteé que el juego libre es una necesidad que propicia el desarrollo cognitivo mental de los niños y los estimula ya sea de la creatividad, de la motricidad, especialmente si son juegos físicos. Muchas veces se ejercita el trabajo en equipo y en la resolución de problemas o conflictos que se van presentando a medida que transcurre el juego. Además que ayuda a reducir la desigualdad y a generar la inclusión y la tolerancia, porque deben enfrentarse a ciertos desafíos en cada juego que ellos decidan jugar. Por ello y mucho más se debe utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje. En medio de este proceso, los niños eligen con qué desean jugar, dónde hacerlo y organizan su propio espacio, su propio tiempo. Y desde pequeños usan la imaginación para armar sus propios proyectos de juego sin que intervengan en muchas ocasiones los adultos. De modo que ellos van tomando sus propias decisiones y así favorece el desarrollo de la confianza en sí mismos. Pero deben prestar atención cada vez que el niño va solicitando que me vayan confirmando, validando mis avances o sus avances en el juego. Los niños juegan de distintas formas, ya sea de manera individual, cuando ellos son los que escogen qué desean hacer y construyen esa realidad de acuerdo a sus propias necesidades más internas y no reciben las indicaciones de un otro. O bien también puede jugar con otros niños o con grupos y ahí es donde él elige a qué grupo se va a unir o eventualmente si él es el que dirige invita a los grupos de pares o a sus amigos. Entonces, el impulso es lo que marca el inicio de este juego social y que además de fortalecer los lazos, se va reforzando identidad personal y autoestima. Los niños en general juegan por el simple placer de hacerlo. Es un impulso que es interno y que va liberando su capacidad creadora y, y el juego pasa a ser lo que para los adultos es el trabajo. Es casi una responsabilidad y su recompensa es aprender de él y cumplir las etapas o los objetivos que se han planteado en el juego. Entonces, como papás, nosotros debemos creer en la efectividad y tomar en serio la importancia que tiene esta actividad lúdica. Ver a nuestros niños jugar permite que nosotros observemos su capacidad de goce, ver la capacidad que sienten de sentirse poderosos y competentes, y así como ellos mismos se empiezan a
relacionar con ellos y con los otros. Es ahí donde uno empieza a poner más atención de cómo se empieza a generar y a dar esta dinámica. Entonces debemos comprender la importancia del juego para potenciar las capacidades de nuestros hijos y convencernos de que no solo se trata de un mero juego, sino que hay momentos de intenso aprendizaje y de oportunidades para que logren detectar ustedes las potencialidades y debilidades de sus hijos, y así posibilita la oportunidad que se da de que ellos mismos se vayan superando a través de él. Tenemos que el exceso de estímulo, ya sea porque hay muchos juguetes o el tipo de juegos o juguetes que ellos emplean, más la sobrecarga de actividades, el apuro con el que ellos podrían estar jugando, no aportan nada, sino más bien son un obstáculo, pues el cerebro inmaduro de los niños necesita tiempo para procesar lo que ellos van aprendiendo a través del juego y de la dinámica, obviamente, que en el juego se da. Por lo tanto, ellos empiezan a incorporar y a internalizar lo que son las reglas, los trabajos en equipo, el esperar su turno. El respeto por los propios ritmos es crucial para el desarrollo armonioso y para que el aprendizaje que aporta este juego se pueda consolidar. Tenemos que los juegos, juguetes o televisión ayudan en este aprendizaje, pero también hay otros que lo que van provocando en el fondo es un gran deterioro cognitivo en nuestros niños. Por ejemplo, tenemos que los videojuegos son atractivos, tienden a ser un puente entre el juego y aprendizaje, se plantean problemas, les es entretenido, está la lucha o esta dinámica de ganarle a una máquina. Si se equivocan, comienzan a sentirse un poco inseguros, pero si logran vencerlo, logran mayor confianza. Los niños son los protagonistas de lo que allí ocurre y se puede cambiar, investigar, pasar niveles, ir obteniendo más destreza, más agilidad y pasan a niveles de mayor dificultad. ¿Y qué pasa entonces ahora con la televisión? Los niños menores de 5 años, en ellos existe una marcada capacidad de fantasía y comenzarían a percibir en las imágenes de la televisión como algo real, como algo verdadero. Sin embargo, eso no es real. Los menores de 10 años no deberían estar expuestos a telenovelas ni noticieros, porque el sensacionalismo, la crudeza de las imágenes puede provocar trastornos del sueño, miedos que alterarían su diario vivir. Tenemos que los niños aprenden por observación y probando patrones conductuales. Repetida exposición a patrones conductuales violentos puede llevarlos a aumentar sentimientos de hostilidad. Aquí estoy saludando a algunas mamás. Entonces, tenemos que expuestos a grandes cantidades de violencia en la televisión puede hacer menos sensibles, se los hace menos sensibles a la violencia real del mundo que los rodea, son menos sensibles al sufrimiento ajeno y más predispuestos a tolerar el aumento de la violencia en la vida social. Los niños en esta etapa, en la primera infancia, aprenden a través de lo que miran, es lo que se llama el aprendizaje vicario. Ellos van a aprender a relacionarse, a interactuar con un otro de acuerdo a lo que ellos van observando. Si los niños están expuestos a una cantidad inapropiada de horas frente a un televisor, frente a un computador, frente a un celular, no los ayuda, no favorece nada su aprendizaje, por el contrario, tiene secuelas que es difícil después tratar cuando ellos se empiezan a escolarizar. Dentro de los efectos adversos tenemos que restan tiempo o dedicación a otro tipo de juegos.
Si se enganchan y empiezan a hacer pataletas con respecto a que les corto la televisión o les quito el celular, no los dejo jugar en el computador, podría generar adicción. O sea, sería una manera de probar que el niño ya tiene ciertas dificultades para desconectarse de estos medios más tecnológicos y posiblemente de adulto o más grande gatille una adicción. Las imágenes provocan adormecimiento de la imaginación, incrementan la introversión y fomentan el individualismo porque están solos frente a una pantalla. Entonces dejan de prestar atención a otros estímulos y solo se focalizan en lo que tengo al frente. Por lo tanto, se podría detonar un déficit atencional, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, mucha irritabilidad, descontrol de impulso, y ahí tenemos a los niños que empiezan a hacer pataletas porque los papás le quitan este artefacto, porque les apaga la tele. Descontrol de impulso, retraso del lenguaje, dificultades para discriminar la realidad, comienza la fobia social, no quiero jugar con otros niños, solo quiero estar frente a una pantalla. Y finalmente podría engatillar depresión y un trastorno ansioso. Tenemos que entender que si se pusieran electrodos a nivel cerebral, frente a un estímulo como un celular en un videojuego o una película, y verlos en un computador, estos electrodos, esta imagen, tendríamos como una ciudad de la noche extremadamente iluminada. Todas las áreas cerebrales están funcionando. Versus estos juegos más tranquilos, donde tienen que pintar, donde van a dibujar, si lo viéramos en la pantalla tendríamos como 2 o 3 ampolletas conectadas. Entonces la sobreestimulación cerebral a temprana edad provoca efectos nefastos en la vida escolar de los niños. Voy a ver si hay algunas preguntas. En lo que voy explicando, ¿hay alguna mamá de las que se han unido que quieran que explique a mayor profundidad alguno de estos temas, o tienen alguna duda o algo que quieran plantear desde las vivencias que tienen en la casa? Dígame algo, dice Nico. ¿Cómo un adulto puede ir guiando el juego de un niño? Lo primero es saber qué nosotros queremos o con qué queremos que nuestro niño juegue. Porque ahí tiene que ver con los intereses. Los niños van a jugar con cualquier objeto que tengan disponible. Entonces, si tenemos que tienen acceso a videojuegos donde hay marcada violencia, en vez de castigarlos, en vez de gritarles o en vez de reñirles, lo que debemos hacer es cambiar el foco de atención, desviarlo, proponerle hacer algo juntos, leamos un cuento o después sigue jugando, lo voy distrayendo hasta que se le olvide que estaba jugando con algo que nosotros no queremos que lo siga haciendo. Es importante que ellos tengan en este periodo de juego actividades físicas y también actividades mucho más tranquilas, como el pintar, como el fabricar títeres, por ejemplo, y que ellos vayan entendiendo qué aprendo de esto.
Hoy día vamos a aprender a cortar, hoy día vamos a aprender a pintar, vamos a jugar a pintar, vamos a jugar a pintarnos, a jugar, no sé, quiero que aprendamos a saltar en un pie. Es extremadamente importante que ellos en esta actividad lúdica de juego de físico, ellos aprendan el control de su propio cuerpo. Activemos memoria, por ejemplo, el que jugar con ellos a que cierren los ojos y preguntarle de qué color es tu calcetín, de qué color es mi polera, de qué color, no sé, son las flores que hay en la mesa, de qué color es el pantalón con el que se fue tu papá o tu mamá, cómo está vestida tu abuela. Entonces ellos cada día van a ir prestando mayor atención a, me están preguntando, es un juego de adivinar, entonces presto atención a lo que está en mi entorno. Y así activamos memoria, activamos atención, concentración, estamos más atentos. ¿Alguna otra pregunta, mamás, con respecto a los juegos? Lo que sí, papás, ustedes tienen que tener claro que es la cantidad de horas que el niño pasa frente a un estímulo que es tremendamente adictivo porque hay carga de imágenes, colores, sonidos, está la destreza motora porque tiene que apretar botones, donde te agradezco, Claudio, que me digas que bueno, el tema que estamos tratando, porque es importante, en la etapa de cuarentena es cuando más difícil es entretener a nuestros hijos. Entonces, no una hora que pasen al día distribuida en 2 medias horas o 3 cuartos de hora, eso no le presta gravedad, sino que es lo continuo que se hace en el tiempo, esta sobreexposición que tienen nuestros niños frente a estos estímulos. Entonces, tenemos que pensar que no es fácil quitarle estos medios de la noche a la mañana a nuestros hijos. Entonces, lo que se comienza a sugerir es que en la noche antes de dormir ellos no tengan, por lo menos una hora antes, hayan dejado estos artículos eléctricos. Entonces, para niños hasta los 6 años, 7 años, no puede ser más de 2 horas en un día en que ellos estén frente a este estímulo. Y menos que estén más de 2 horas seguidas de manera continua frente a un televisor. Aquí una mamá plantea que a ella le pasa que su hija cada vez que hacen trabajo de la escuela no pasa ni 5 minutos y mi hija me dice estoy cansada para no seguir con las tareas. Lo que pasa es que ahí debiésemos cambiar a lo mejor el vocabulario, la palabra escogida para hacer tareas. Porque para ellos incluso las tareas es un juego. Entonces plantearles vamos a jugar a aprender tal cosa. Jugaremos y yo le doy tiempo, yo me siento junto a ellos y lo hacemos divertido. Y se me hace difícil que después se concentre o que me ponga atención. Claro que es difícil, porque si nosotros le ponemos la carga emocional de que es un fastidio hacer la tarea, que me quita tiempo o que estoy apurada, y si no lo digo, lo estoy demostrando con esta actitud corporal, que tengo otras cosas más importantes que hacer, los niños empiezan a comprender que es una lata lo que tengo que hacer de la escuela, del colegio. Entonces, una manera que nosotros como papás podemos incentivar y motivar a nuestros hijos para que ellos tengan deseos de aprender es que nosotros nos involucremos en ese proceso. Cambiemos ciertas palabras, juguemos a aprender, juguemos a leer. Hoy día vamos a jugar, no sé, con la letra A.
vamos a jugar con tales sílabas que podemos construir. Y ahí funciona muy bien en que en conjunto, por ejemplo, podrían construir un memorice. Y vamos memorizando letras, sílabas. Y es de a poco. De a poco tenemos que empezar a cultivar el interés de nuestros hijos por aprender. Y hacer quizás la comparación, el tiempo que tú le dedicas a jugar o a ver tele, es lo mismo que podrías hacer para estudiar. ¿Quieres tantas horas de tele? Bueno, tantas horas entonces tenemos que estudiar o jugar a estudiar. Lo otro que es importante plantear que con gritos, con amenazas, no van a lograr nada, no van a motivar a los niños a que ellos quieran aprender. Me alegro que Cari haya comprendido que tenemos que motivar desde que nosotros mostremos una actitud que estamos entretenidos, trabajando o jugando. Cuando uno cocina, por ejemplo, junto a los niños y muestro que estoy contenta, que lo hago con amor, que es para la familia, del mismo modo yo espero que tú lo hagas en tus tareas. Voy a revisar si se me pasó alguna pregunta. Cuando los niños hablan de que estoy cansado, que no tengo ganas, son las mismas palabras que nosotros como adultos y muchas veces de manera inconsciente utilizamos. No te presto, mamá, mamá, tal cosa, no es que estoy cansada. No es que no tengo ganas. No es que espérame. Los niños van a emplear el mismo vocabulario cada vez que nosotros le pidamos algo. Y ahí vuelvo a recordarles que los niños aprenden a través de lo que veo. Entonces, y es importante que ustedes vayan incorporando estos conceptos de que soy el modelo para mi hijo. Esto quiero que aprenda mi hijo, este modo de relacionarse, de no tengo tiempo, de qué es la hora de mi teleserie, de mi telenovela. Hoy día todos tenemos acceso a internet, la telenovela la podré ver después, mientras ellos no estén. Los niños necesitan tener esta libertad de poder escoger a qué juego y uno ir dirigiendo para que sea lo más saludable para su crecimiento. Y por el otro lado, tenemos que poner límites. Los niños entienden y se sienten muy cómodos porque se sienten amados cuando nosotros como papás ponemos límites. Y una cosa que se me había olvidado y creo que está importante es que cuando se está expuesto a los niños menores de 10 años a muchas horas de video, lo que se logra es activar una zona del cerebro que se llama amígdala cerebral, que es un pequeño órgano, muy pequeño, pero que está asociada a la agresividad. Entonces, si yo estoy expuesta o expongo a mis hijos a un estímulo violento o que le genere un gran impacto negativo emocional, esa zona del cerebro se va activando. Y una vez que se activa, es difícil después controlarlo. Entonces tenemos niños mucho más violentos, más agresivos desde el lenguaje, desde este descontrol de impulso de que le pego, que resuelvo los conflictos a través de los golpes. Entonces tenemos que, después como psicólogos tenemos en la consulta, niños el menor que yo he atendido tiene 3 años, por el descontrol de impulso, porque no entiende o no ha desarrollado empatía. Si solo está viendo dibujos animados o juega juegos donde se golpean, no puede desarrollar empatía, no aprende. Y tengo encima que más encima que mi mamá no tiene tiempo para mí, me reta constantemente. Entonces, la empatía se adquiere, se aprende.
y es difícil aprender cuando se mueven en un medio que es bastante violento. ¿Alguna otra pregunta, duda que les pueda ir aclarando? Para los niños, hay países hoy día, los países más desarrollados, que está prohibido que existan, por ejemplo, comerciales en horario infantil, ya sea en la mañana, en la tarde, sino que los comerciales para niños, donde se den, o sea, que se motive a comprar cosas para niños, tiene que ser después de las 22 horas. Eso primero, porque los niños frente al televisor lo único que van a hacer, porque se muestran estos estímulos de entretención, es que ellos empiecen a querer, entonces se vuelven más consumistas. ¿Cuántos de ustedes van al supermercado y el niño se va directo o se iba directo en realidad a la sección juguetes? Y si no me lo compran, entonces hago tremenda pataleta. Y ellos saben, ellos son tremendamente astutos y manipuladores. Ellos saben que a mayor escándalo, más vergüenza del adulto, entonces termino por comprarlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros vamos acondicionando para que los niños funcionen de ese modo. Si yo cedo a este impulso, la segunda vez lo va a volver a hacer, lo va a hacer una tercera. Si yo no cedo a la segunda o a la tercera, su monto, su descarga, su pataleta va a ser más alta y cada vez más alta, porque lo único que hacen es probarnos. Entonces ahí tenemos los límites. ¿Cuál es mi límite? Mi límite sería, no voy a tolerar esto, dejo las cosas y nos vamos para la casa porque él no sabe comportarse o ella en un contexto compra. No puede controlarse. Entonces me lo llevo, lo saco del estímulo que está haciendo el gatillante de esta pataleta. Entonces tenemos que, les pido disculpas, son el teléfono. Tenemos entonces que tener mucho cuidado. Vamos a, en la próxima semana, vamos a trabajar o les voy a plantear y explicar en qué consisten los límites, los tipos de castigo, la importancia entonces de los estilos de crianza, de tal modo de ir complementando esta serie de exposiciones en vivo para que tengan claro en el fondo cómo ir trabajando con sus hijos y ver y poder trabajar también las dificultades que ustedes van teniendo. Mamás, sería importante que ustedes frente a las dudas o que necesitan una guía en temas puntuales, se lo hagan llegar a las tías, porque ellas me empiezan a comunicar y yo puedo unir cierta línea de trabajo con algunas dudas, algunos planteamientos que ustedes tengan. ¿Les parece? Entonces así podemos trabajar en equipo las dudas y resolverles sus dudas y poder trabajar para la salud mental y emocional y lograr una estabilidad en sus hijos. Y quienes no tengan quizás dificultades con sus hijos con respecto a los límites o de esta sobreexposición a los juegos, videojuegos, televisión, pero a lo mejor quisieran potenciar, desarrollar algún área de sus hijos, entonces también lo podemos ver y trabajar. Porque también podría ser en que poder plantearles, por ejemplo, qué tipo de juego y qué aprendizaje se logra, que está a la base en cada juego que podemos, no sé, pasarle a nuestros hijos para que potencien ciertas habilidades. Razonamiento numérico, palabra, atención, concentración, memoria, evitar que desarrollen déficit atencional, descontrol de impulso, que se vuelvan niños mucho más tolerantes, que desarrollen la empatía y así, etcétera. Me despido entonces porque veo que hace varios minutos ya nadie tiene más dudas
Y este sería el tema de hoy. Me despido, gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Adiós.